Llama la atención que la OCU lo descubran. Toda la gente que va a la compra lleva tiempo, desgraciadamente, descubriendo que los precios están absolutamente disparados y que donde antes gastaba 100 euros y llenaba un carro, pues ahora no llena el carro y le cuesta más de 100 euros. Vamos a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y se juntan varias cosas. Quiero recordar que había ya una primera crisis inicial donde teníamos problemas de abastecimiento y de materias primas. ¿Sí, Esto hizo que los transportes marítimos subieran, que fue algo que ya empezó a alastrar de forma importante. Y antes de la guerra de Ucrania, por cierto, Sí, mucho antes. lo de la guerra de Ucrania, al final, esto es, qué bueno que hayan niños pequeños en casa para echarle la culpa de todo lo que sucede, ¿no? Esto es un poco el concepto de la guerra de Ucrania. Pero ya habían determinados elementos que hacían que empezaran a subir mucho los transportes de las mercancías. A esto se le junta la subida, en primer lugar, de los hidrocarburos que se dispararon de una forma artificial, porque a mí todavía me tienen que explicar cuál es el motivo real por el que el diésel, que es un subproducto del queroseno, de la gasolina, etcétera, etcétera, es decir, ¿por qué está por encima en precio? Esto es puramente político, esto hay intereses detrás. A partir de ahí empezamos a ir acumulando exponencialmente, es decir, los productos frescos se transportan habitualmente por carretera, con lo cual eso lleva, si a esto le sumamos la subida del gas, y como consecuencia la subida de la luz, que quiero recordar que ya hace un año y medio veníamos hablando de la subida de la luz cuando estaba por aquel entonces, creo que a 200, a 100 y pico euros, que yo decía, bueno, esto es un tema coyuntural y demás. ¿Os acordáis que yo decía, digo, esto va a seguir subiendo, ¿no? Y desgraciadamente estamos hablando de que acabaremos el año, yo ya me daría con un canto en los dientes por no cerrar un déficit de 2 cifras y desde luego nada hace pensar que ni las medidas que ha tomado el Banco Central Europeo ni muchísimo menos lo va a contener, y yo creo que probablemente vamos a seguir con una inflación tremendamente alta también en 2023. El problema que subyace detrás de todo esto es cómo lo hacemos en un país donde al final hemos mantenido la competitividad a base de tirar los precios y donde el gobierno está recaudando más dinero que nunca como consecuencia de la inflación. ¿Qué va a pasar cuando la economía frene en seco y el gobierno deje de ingresar y mientras tanto ha malgastado el dinero? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a poder comprar en España? Vamos a volver a la cartilla de racionamiento. Y esto que estoy diciendo en voz alta, lo digo, pero cuidado, que no me gustaría pecar de agorero, pero es que tiene toda la traza. Claro. Has dado un dato que a mí me gustaría, para enlazarlo, cuando yo decía lo de las cartillas de racionamiento. Estás hablando con la Administración porque el modelo de contratación que tiene la Administración lo que no te permite es que tú absorbas ese incremento de precios como consecuencia del efecto de la inflación, ¿vale? Bien, ¿qué va a pasar cuando el señor que va a comprar, ya no tenga más que 100 euros para gastarse y tenga que llenarlos con eso? Lo que va a suceder es que muchos productores no les va a ser rentable producir y entonces lo que vamos a tener es escasez en los lineales de venta. Ya no va a ser entonces solamente un problema de precio, es un problema de que a mucha gente ya no... por eso está subiendo el ladrillo, porque muchas de las fábricas las han parado. Las han parado porque con el coste de la energía, al precio en el que está y lo que consume un horno, no les permite que el mercado, y dice, si lo pongo a 13, el mercado no me lo va a asumir y por tanto prefiero parar y esperar mejores tiempos. Por eso hace un muy flaco favor este gobierno, no contando la verdad y no poniéndose manos a la obra. Tienes un problema energético, tienes una hiperdependencia de terceros y o te pones las pilas o vas a arruinar toda la economía, pero lo vas a arruinar por negligente.